Bien, vamos a orar al Señor para que tome el control de este mensaje que tiene para ti esta mañana. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por tu amor, gracias por habernos permitido hoy despertar a un nuevo día, gracias porque tú nos animas, nos alientas y hoy, Señor, vas a hablar a nuestro corazón. Qué privilegio, qué gusto, Señor, saber que tú nos amas y que has puesto justamente tu voluntad revelada en este libro que es la Biblia, Señor. Bendice este tiempo, que esta palabra, Señor, que hoy voy a escuchar, me des la capacidad de entenderla, me des la capacidad de ponerla por obra, me des la capacidad de amarla, Señor, como tú la amas. Te ruego, mi Dios, que hoy obres en cada corazón, en cada varón, en cada mujer, en cada joven que hoy está aquí, Señor. Que tú seas exaltado, que seas enaltecido, honrado, glorificado, Señor, a través de mi atención, a través de mi amor y mi hambre de ti, Señor. Bendice este momento, llena este lugar de tu gloria, Padre. Que tú puedas hoy reflejarte en mí, que es mi mayor anhelo, Señor. Que Cristo se pueda reflejar en mí, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy estamos viendo la serie del Pentateuco, estamos viendo justamente el libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 16 del libro de Éxodo, capítulo 16, y vamos a recordar un poco qué fue lo que hablamos el domingo pasado respecto a la salida, justamente a cómo Dios fue que salva y le da salida a Israel entre el desierto, entre los egipcios y el Mar Rojo. En ese momento dice que Moisés levanta la vara y pasa todo el pueblo de Dios por el Mar Rojo. Y después de eso dice que ellos se pusieron, obviamente estaban felices, contentos porque nada les había acontecido y estaban tan felices que se habían puesto a cantar, se habían puesto a adorar al Señor, dice la palabra. Dice ahí que estaban clamando al Señor, estaban adorando, pero justamente eso puede pasar en nuestra vida el día de hoy. A veces en nuestra vida, y mucho se refleja en el pueblo de Israel. Después de que estás alegre, contento, agradecido con Dios, de repente Dios permite que tú entres en pruebas y otra vez comienza la queja, comienza el enojo, no te gusta que Dios te ponga a prueba, que ponga a prueba tu fe y pues nuevamente ellos le estaban haciendo coquetear al pasado, ¿no? El pueblo de Israel nuevamente quería como regresar nuevamente donde Dios los sacó y podemos poner muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel, primeramente, a veces se nos olvida de dónde nos saca Dios. Y a veces se te olvida de dónde te sacó Dios. Y hoy a veces tenemos que recordarlo, de dónde me sacaste, Señor, para yo reconocer realmente que hiciste un milagro en mi vida. De dónde me sacaste, de dónde me trajiste. Y si tú me acompañas, vamos a ver de dónde lo sacó Dios al pueblo de Israel. Y vamos a verlo en el capítulo 1 de Éxodo, capítulo 1, versículo 13. Vamos a recordar cómo se encontraba el pueblo de Israel antes de que Dios lo sacara de la esclavitud de Egipto. Y dice en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con amor. ¿Así dice? Con alegría, con gozo. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Con dureza. Realmente estaban siendo severos ante el pueblo de Israel. No le estaban permitiendo ningún descanso, trabajaban de sol a sol. Casi no eran alimentados, casi no dormían, eran maltratados, tenían que sacar el trabajo del día una y otra vez. Y dice aquí que ellos servían siendo lastimados. Pero no solamente esa parte, si tú ves el siguiente versículo, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. De ahí fue sacado Israel, justamente de ahí. Si tú me acompañas en el mismo capítulo, versículo 22,
¿Qué más le pasaba a Israel? ¿Qué más permitió Faraón en el pueblo de Israel? Dice en el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija persevera la vida. ¿Cuántos hijos habrán muerto, habrán sido ahogados? ¿Te imaginas cuántos? Y yo creo que no es nada bien el que puedan tomar tu hijo y matarlo, asesinarlo. Y eso pasó el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que estaba pasando por un momento demasiado difícil, de mucha dureza, de mucha amargura, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. De ahí lo sacó justamente Dios, de ese lugar. Si tú me acompañas en el capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23, dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿A quién clamaron? ¿A quién clamó el pueblo de Israel? A Dios. ¿Se imaginan qué es lo que estaba clamando? ¿Qué es lo que estaba orando? ¿Que fueran qué? Liberados de esa servidumbre, de ese dolor, de esa esclavitud. Estaban siendo completamente lastimados, en demasía. Pero ¿por qué lo digo esta parte? Porque luego se nos olvida, justamente así como el pueblo de Israel, se nos olvida de dónde te sacó Dios. Y comienzas entonces a mirar nuevamente el mundo hacia atrás y comienzas a extrañar de cuando te echabas tus alcoholes, cuando andabas de mujeriego, cuando andabas de infiel, cuando andabas de drogadicto, cuando tú transabas y cuando tú, con tantas cosas Dios nos sacó de ese lugar, que de repente volteamos y queremos nuevamente le estemos ojitos a la parte del mundo nuevamente. Cuando Dios ya te sacó de ahí, cuando tú realmente ya se te olvidó que vivías una vida completamente vacía, de mucho dolor, no podías dormir, estabas en angustia, en ansiedad, en depresión. De ahí justamente te sacó Dios. Y dice aquí, ahora sí vamos en la parte donde estábamos en el capítulo 16. Un capítulo antes, en el versículo 24, en el capítulo 15, versículo 24, dice ahí, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Te acuerdas que después de que salió del Mar Rojo, después de que estuvieron adorando, alabando al Señor, durante un par de semanas empezó a escasear el agua? Y lo primero que se les ocurrió al pueblo de Israel es quejarse, murmurar contra un siervo de Dios. Cuando tú murmuras ante un siervo de Dios o contra un siervo de Dios, estás murmurando contra Dios. Eso tienes que aprenderlo. Y nunca va a ser de bendición tu vida. Dios te manda a orar. Si hay algo que no te gustó, si algo te incomodó, si algo no estuvo bien, a los ojos tuyos, respaldado por la palabra de Dios, ponte a orar por aquella persona, por aquel hermano que necesita que Dios le abra su corazón. A veces nos lleva más la vida para llevar a la crítica, al juicio, antes que mejor orar por él. Y aquí dice que murmuraban justamente porque escaseó esa agua, y cuando encontraron el agua estaba amarga, y dice que el milagro de Dios fue que le pidió Dios a echar un árbol a esa agua, o ese estanque, o a ese río, y dice que el agua se fue ya después dulce, ya se pudo beber. Pero entonces ahora sí vamos a entrar, ahora sí de lleno, al capítulo 16, versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Dios. ¿Cómo se llama? El Sinaí o Horeb. Horeb o Sinaí es justamente el mismo monte, el monte de Dios. Dice versículo, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué te dice eso? Yo pensaría, qué mal agradecidos.
a veces somos mal agradecidos con Dios. Porque solo nos enfocamos en nosotros. Solo pensamos en nosotros. Y comenzamos a vivir una vida egoísta solo en nosotros. Señor, dame. Señor, cambia. Señor, llévatelo, si no te lo mando. O sea, son un mundo de oraciones que finalmente siempre están puestas en nosotros, en lugar de ponerlas en Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Hágase tu perfecta voluntad en mi vida, tu voluntad en mi vida. Permíteme conocerte más, permíteme amarte más, permíteme servirte mejor, Señor. Quiero agradarte todos los días de mi vida. ¿Qué es más fácil? ¿Esforzarte a servirle mejor a Dios o entregarle animales enfermos? ¿Qué es más fácil? ¿No? ¿Qué es más fácil? Entregarle animales enfermos al Señor, no te cuesta nada. Cuando un animal era consagrado para Dios, tenía que ser el mejor alimentado y el mejor cuidado. ¿Porque era para quién? Para el rey. El rey de reyes, el señor de señores, para él era el sacrificio. La pregunta es, ¿para qué te salvó Dios? ¿Para que sigas lastimando tu vida o para que se la ofrendes y se la consagres a Dios? Y aquí nuevamente murmura el pueblo de Israel. Nuevamente se queja Israel de su situación. En lugar de que se ponga a orar, vamos a ponernos a orar. Estamos pasando por momentos difíciles, vamos a orar y que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé el camino, que Dios nos dé la dirección, que Dios nos dé el amor, que Dios nos sostenga en esta tribulación que estamos pasando. ¿Y sabes por qué no lo haces? Porque tu relación con Dios está completamente hoy alejada de Él. Y entre más alejado estás de Dios, estás siempre con manos estiradas para recibir. Cuando estás más cercano a Dios, estás para dar, para dar, para dar, para dar. Te alejas de Dios y quieres recibir, quieres recibir. Y aquí obviamente estaban alejados, el pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Versículo 3, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Es cierto? ¿Ustedes se imaginan que era así su vida de Israel? Aparte de quejosos, quejumbrosos, mentirosos. A veces Dios permite pruebas en tu vida. ¿Con qué propósito? A veces Dios permite pruebas en tu vida. ¿Con qué propósito? Para probar tu fe. Para probar tu fe. ¿Cuánto le crees a Él? Decíamos en matrimonios, decíamos en varones. Qué fácil es creer en Dios cuando las cosas están bien en tu vida. Buen trabajo, buena salud, buen ingreso, buen puesto, buena casa, buenos hijos, buena ropa, buen restaurantes, buen carro, buen todo. Qué fácil es creer a Dios bajo esas circunstancias. Pero cuando Dios permite desierto en tu vida, escasez en tu vida, lo primero que se te ocurre es quejarte. Lo primero que se te ocurre es pensar en otra iglesia, pensar en otro pastor. Cambiar de esposa, cambiar de esposo, cambiar de hijos. Es lo que primero se te ocurre. Cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de escuela. Es lo primero que se te ocurre. Luego comienzas a huir ante las tribulaciones. Cuando Dios te enfrenta a ellas para que tú las comiences a manejar de manera completamente diferente en Él. Si hoy tienes tribulación en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ponlas en las manos de Dios. Él hará. Él es tu hacedor. Él es tu proveedor. Él es tu fortaleza. Él es tu castillo. ¿Quién dice amén? Amén. Es muy temprano para que se me duerma. De todo se quejaba el pueblo de Israel, así como tú comprenderás, ¿no? Ahora bien, fíjense lo que dice el Nuevo Testamento respecto, cuando se escaseó obviamente el agua. Aquí hay un pasaje que el Nuevo Testamento me gusta mucho cuando dice, y Jesús dijo.
que por cierto está muy bien ese programa, ojalá que lo estén viendo, ¿no? Todos los lunes, ¿no? Entonces, vean lo que dice él en el Evangelio capítulo de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos al versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice ahí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso de verdad es una gran esperanza, un gran aliciente, una gran bendición en tu vida. Si tienes hoy esa sed espiritual. Dice aquí, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús. Hay otra parte en el Apocalipsis que dice: y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Eso es muy importante, que hoy tengas la gran esperanza, la gran bendición, que cuando estés sediento espiritualmente, sabes a quién tienes que acudir, a quién tienes que buscar. Y yo pregunto, ¿tienes que hacerlo cada vez que tengas sed? Yo creo que tenemos que aprender, dentro de esa madurez del cristianismo, es que tú busques a Dios, estés o no estés saciado, tengas o no tengas sed. Busca a Dios en todo momento, de día y de noche. De día busca a Dios, busca a Jesús a través de su palabra. Aliméntate, bebe de esa agua celestial, ¿no? Bebe de Él y nunca más tendrás sed. Es algo muy importante. No, los problemas no se van a terminar. Sí, tal vez dices, sí, tus problemas no se van a terminar. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano está aparejada las tribulaciones y las pruebas. Quiere decir que yo como cristiano, cuando yo decidí aceptar a Cristo, seguir a Cristo, entregarme a Cristo, consagrarme a Cristo, yo decidí que las pruebas estuvieran al lado mío. Bien aparejados, las pruebas, los conflictos, los problemas, las discusiones, vienen al lado mío. Antes yo tenía problemas sin Cristo y las cosas estaban peor, terrible, iban a caer de mal a mal, o de mal a peor. Llega Cristo a mi vida, Dios entra a mi vida, mis problemas no se han terminado, pero hoy los enfrento de manera diferente con Él. Porque cada vez que yo tengo sed, voy y lo busco, y Él me da, y Él me sacia, y Él me fortalece, Él me anima, Él me alienta, Él me da. Él lucha mis luchas. Él es mi escudo. Él es mi castillo. Y me siento confortado, me siento seguro, me siento firme, me siento alentado. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? Si te miraras en el espejo en este momento, te asustarías. ¿Cómo estás? Y no porque no te pintaste o no te bañaste, no es porque has dejado de creer en Jesús. Y el enemigo ha creado en ti una gran fortaleza en tu mente que no te permite creer y vivir una vida plena en Él. Tienes que aprender esa parte, confiar plenamente en Jesús, confiar en Él. Él es tu proveedor, Él es tu sustento. No podemos hacer nada sin Él. No puedes hacer nada sin Él. Aunque tú tengas que comer, aunque tengas un vestido, aunque tengas un techo, sin Él estás vacío. Sin Él no eres nadie.
o no somos nadie? ¿Quién dice amén? Rezamos nuevamente. A Éxodo, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué va a probar Dios? ¿Qué va a probar de ti? A ver si realmente estás en su palabra o no, es lo que dice ahí. Pero fíjense lo que dice. Muchas veces Dios no te va a condicionar. Lo que va a hacer es va a probar tu corazón. Muchas veces vas a tener trabajo, escúchalo bien, muchas veces vas a tener salud, muchas veces vas a tener un sustento, pero Dios va a seguir probando tu fe. De tal manera que no ponga los ojos en el sustento, sino en el sustentador. No pongas los ojos en el medicamento, sino en el médico. Tienes que aprender mucho en nuestra vida espiritual, tenemos que poner los ojos en Cristo, no en la bendición. A veces nos olvida esa parte y buscamos siempre la bendición cuando tenemos que usar ¿a quién? Al que la da, al dador de esa bendición. ¿Tú crees que Dios se le había olvidado que tenía que comer su pueblo? ¿Tú crees que Dios se le olvida que tienes que comer tú y tus hijos? ¿Tú crees que Dios se le olvida eso? ¿Tú crees que es un padre malo, un padre tirano, un padre que no tiene amor hacia ti? No. Pero a veces Dios permite simplemente que se retrase un poco para que tú sigas confiando en Él y que tú sigas orando a Él, sigas dependiendo de Él. Si todos hoy, escucha bien lo que te digo, si todos hoy estuviéramos al 100% cubiertos en todas nuestras necesidades, ¿buscaríamos a Dios? Pues por supuesto que no. Y es cuando más deberíamos de buscarlo porque nos estamos, ¿qué? Lo dijo mi hermano aquí, porque estamos agradecidos. Porque estamos agradecidos. ¿Cómo dormiste hoy? ¿Cuántos ladrones o violadores quisieron entrar a tu casa en la madrugada? ¿Cuántos estruendos te despertaron con miedo y temor? ¿Cuántos? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes que comer? Dios te ama y no se le olvida tus necesidades. Puede pasar un tiempo simplemente para seguir probando tu fe. Y aquí dice que ellos comenzaron a murmurar y Dios dijo: yo les daré lo que ellos necesitan, pero sin dejar de probar si están ellos en mi ley o no lo están. Versículo siguiente: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Claro. ¿Contra quién estaba murmurando? Contra Moisés, contra Aarón. ¿Y quién era Moisés y Aarón? Hombres como tú y como yo. Habían puesto los ojos en el hombre. Habían puesto los ojos en el hombre y no en Dios. Por eso lo que dice es la pregunta que hace Moisés, ¿no? Dice: ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y sin duda ya Dios tenía el plan de darles de comer a su pueblo. Ya Dios lo tenía planeado, ya lo tenía cronológicamente puesto, sabía en qué momento tenía que llegar ese sustento de parte de Él. Él ya lo sabía. Hay muchas cosas que tú no sabes y ni creo que lo sepas. Habrá muchas cosas que Dios retarde un poco la parte de la lluvia tardía en tu vida. Pero quiero que sepas una cosa: va a llegar. Hay lluvias tempranas y hay lluvias tardías, es lo que dice la palabra.
Pero yo estoy seguro que nunca Dios te va a dejar, nunca Dios te va a olvidar y nunca Dios va a hacer que tú termines avergonzado ante la gente que no cree en Él y que ha creído a través de ti. Por eso decíamos en matrimonios, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque quien cumplió que iba a regresar por su pueblo, quien iba a regresar por su iglesia, ¿quién lo dijo? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Y si Cristo lo dijo, Dios. ¿Y Dios qué? Lo cumple. Algo que tenemos que aprender, las más de 3,000 promesas que están en la Biblia son promesas ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Pues para ti. No dejes de creerlas. No dejes de creerlas. Aquí Dios nos enseña que la provisión ¿de dónde viene? De Él. La provisión viene de lo alto. Y aquí quiero que tú hoy subrayes un pasaje. Vamos a Santiago. Ponle una marca a Éxodo, porque vamos a usar Éxodo. Santiago, capítulo 1. Ve lo que dice el versículo 17, perdón. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí hay un atributo en este pasaje de Dios. Inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? El mismo Cristo que estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra es el mismo Cristo de hoy y es el mismo Cristo que está hoy sentado a la derecha del Padre. ¿Lo crees? Entonces justamente Dios no cambia, es el mismo. Y esa es la esperanza que tú tienes, esa es la fe que tú tienes en Él, que Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Es el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios está esperando de ti? Obviamente que tú crezcas, que tú dejes de estar en Egipto, que ya dejes de estar volteando hacia el mundo. Él está probando justamente esa fe. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesto tu corazón? Dice que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón es lo que dice la palabra. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que te pide Dios? Un libro antes de Santiago es Hebreos. Capítulo 12. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios en esta mañana? Versículo 12. Voy a leerlo desde el principio para que me sigan. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quiénes son esos testigos? Esos testigos son los que nombra el autor de Hebreos en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Son todos los hombres de fe, todas las mujeres de fe, son los testigos que ya están con el Señor y son testigos de lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Dice entonces, ¿qué es lo que Dios te está hoy demandando a tu vida? Sigo leyendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se llama esa carrera? Correcto, es la carrera de la fe. Por lo tanto, si estás corriendo esa carrera de la fe, ¿a quién no puedes dejar de mirar? Y lo dice el siguiente versículo, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema es que muchos comienzan a dejar de ver a Jesús y ponen los ojos en el hombre. ¿Qué dice respecto a la Biblia cuando tú pones los ojos en el hombre y dejas de mirar a Dios? Has puesto los ojos en tu esposo, has puesto los ojos en tu esposa, en tus hijos, en tu jefe.
A veces es más importante el hombre en tu vida que Dios. Y para tristeza de muchos es que es así. Prefiero yo quedarle mal a Dios que quedarle mal a mi jefe, que quedarle mal a mi esposo, que quedarle mal a mi esposa, a mis hijos, a mi maestro, ¿no? Dios no importa, pero el hombre sí importa. Y dice aquí en Jeremías, vamos a Jeremías. Capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 5. Así ha dicho Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Hay que leer bien el texto y bien leer el contexto. No quiere decir Dios que no confíes en tu esposo, que no confíes en tu esposa, que no confíes en tus hijos, que no confíes en el hombre. Eso no dice el texto. Lo que dice el texto, que es maldito aquel que pone los ojos en el hombre mientras su corazón se aleja de Dios. Ya no es importante Dios, porque el hombre es el que me mantiene ahí, es el que me da un sueldo diferente, me da trabajo, me da puntos, me da calificación, me da un bienestar. Mi papá es bien bueno conmigo porque me compra todo, me da una tarjeta de crédito adicional y yo puedo gastar lo que yo quiera. Entonces comienza justamente el hombre pone los ojos en el hombre, mientras ha dejado de leer la palabra, de meditar en ella, de venir a congregarse, de ya no servirle. Es lo que dice la palabra. Ha puesto los ojos en el hombre mientras su corazón se está alejando de él, de Dios. Ahora bien, regresamos nuevamente a Éxodo. Estábamos en Hebreos, pues vamos a Éxodo nuevamente. Ya vimos lo que Dios está demandando, que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan, hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ¿con qué habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Sigo leyendo. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia él diciendo, hacia el desierto. He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer de la tarde comerás carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, nuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Bueno, el Señor no les había concedido el alimento porque murmuraban o porque murmuraron. Más bien, Dios quería que supieran que la provisión venía de parte de Él y en el tiempo de Él. Eso tienes que aprenderlo tú. A lo mejor tienes mucho tiempo orando algo. A lo mejor tienes tiempo que estás ore y ore y ore y sientes que Dios no te escucha, o sientes que Dios no ha llegado a esa oración, o sientes que ya Dios se olvidó de lo que tú le pediste. No. Muchas veces lo que Dios permite es que va a ser en el tiempo de Él, no en tu tiempo. Y lo que Dios está ejercitando, ¿qué es? La paciencia. Dios está ejercitando tu paciencia. Aguarda, espera, resiste, aguanta, soporta. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Si Dios no lo va a hacer, también tienes que decirle: gracias, Señor, porque si esto no lo permitiste tú, fue porque tú viste el bosque y yo estaba viendo el árbol.
Es bien importante eso. No siempre lo que tú le pidas a Dios es un sí. También Dios te va a decir no. Y es de igual de bendición como si fuera un sí. Eso es muy importante. Cuando a Jesús lo buscaron para decirle que su mejor amigo, al que amaba, estaba enfermo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Vámonos todos en este momento porque mi amigo está enfermo. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo? Está bien, me voy a poner a orar. Pero voy a ir hasta que Dios me diga cuándo tengo que ir. Y tardó o sea, no se fue en ese momento, tardó más de 3 días de ir. Y cuando llegó tenía un propósito por el cual permitió ese lapso de tiempo. Y luego vino el reclamo de ¿quién? De Marta, ¿se acuerdan? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego entonces después, ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde está tu hermano? No, Señor, ¿ya para qué? Ya huele feo, ya hiede, ya tiene más de 4 días ahí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y? Bueno, es que ya, ¿y? ¿Quién te está diciendo que me lleve donde está el hermano? ¿Quién? No, el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, ¿no es cierto? ¿No te he dicho que si crees, verás que? ¿Cuántas veces yo te he dicho lo mismo? No te he dicho que si crees y estás así, no, pero Señor, es que ya estás tardando, Señor, ya no sabes cómo está y yo ya no aguanto. Tranquilo, va a ser en mi tiempo, no en el tuyo. Yo soy el Dios del tiempo. Yo decido cuándo. Yo decido el porqué de ese tiempo y para qué ese tiempo. Tú resiste, aguanta, soporta, sigue orando, sigue dependiendo de mí, dice el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Sigue creyendo en el Señor, sigue esperando en el Señor. Ya está en sus manos de Él. Ya está en sus manos. Todo lo que esté pasando en tu vida está en sus manos. Confía en Él. Él hará. Deja que Él decida porque Él es soberano. Y tú tan solo disfruta de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando Dios provee, lo hace a manos llenas. ¿Quién dice amén? Cuando Dios provee, lo hace siempre a manos llenas. Siempre te da más de aquello de lo que tú le estás pidiendo. Siempre te da más y más y más. Nunca es a menos. De verdad, nunca es a menos. Y tienes para compartir. Que eso es lo más hermoso. Tienes para compartir. Para decir, ¿sabes qué? Vente, te invito. Toma, hazlo, bebe. Porque te vas a hacer a ti y me vas a hacer a mí, dice el Señor. Amén. Es lo que tienes que aprender el día de hoy. Cuando Dios provee, lo hace a manos llenas. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno por lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de. ¿No es Dios perfecto? ¿No es así Dios en tu vida? O sea, ¿qué importa si el vecino tiene más que tú? ¿Qué importa? ¿Qué importa que él tenga algo diferente a ti? ¿Qué importa? Si tu sustento viene de él. Bendice al que tiene más. Y dile a Dios, dale más, Señor. Dale más.
que siga rebosando bendición tras bendición en su vida de Él. Y gracias por sustentar mi vida. Y muchas veces hacemos lo contrario. ¿Por qué a Él? Si yo soy mejor que Él. Yo diezmo, Él no lo hace. Yo oro, Él no ora. Yo sí voy y Él no va. ¿Qué te va a decir Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tú ven y sígueme. Tú ven y sígueme. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante en tu vida? Yo creo que lo más importante es tenerlo a Él. Es lo más importante, tenerlo a Él. Porque Él me sustenta. Y yo guardo mi corazón. Y si alguien es más bendecido que yo le pido al Señor, síguelo bendiciendo, Señor. Porque tal vez está haciendo algo diferente que yo. Mejor muéstrame, Señor, si hay algo que yo no estoy haciendo bien, muéstrame a mí, Señor, para corregirlo y que lo que yo esté haciendo, Señor, te agrade a ti. Es lo que yo creo que tendremos que estar hablando todos. En lugar de estar viendo la paja del ojo ajeno. ¿Qué fue el maná? ¿Qué fue el maná? ¿Dónde nos quedamos? Versículo 18. No, 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no, ¿qué dice ahí? ¿Te dice de algo? No hagas esto. Y lo primero que haces, lo primerito que haces, oye, no vayas con esas personas porque sabes que no te convienen. ¿Qué haces? No. Somos realmente súper listos. O nos queremos súper listos, más listos que Dios. Y está como ese niño que no te subas porque te vas a caer, mi hijo, bájese de ahí. No, está el niño. Hijo, ya te dije, te voy a contar hasta 1000 para que no. Y ahí está, ¿no? El niño. Y el niño se cae y ¿qué hace? Ay, mamá, te lo dije. ¿Tenías que caerte? No. Después de que ella lloró, se desahogó, el chichón de color morado, ¿qué hace? Otra vez y se sube otra vez al mismo lugar. Así somos los seres humanos. Nos caemos con la misma piedra una y otra vez. Somos demasiado necios, tercos. Contumaces, dice la palabra, ¿no? Rebeldes. ¿Qué fue el maná? ¿Qué fue el maná para el pueblo de Israel? Sería el sustento fundamental de Israel durante 40 años. Dios alimentó al pueblo de Israel con maná durante 40 años. Luego, ¿qué pasó? Ay, mamá, ya no quiero esta leche. ¿No? Hoy está caliente, mañana porque está fría, ¿no? O sea, Dios no nos da gusto. Cuando el pueblo de Israel dijo, ya no quiero que Dios nos gobierne, hoy queremos un rey como las otras naciones. Exactamente es el mismo espíritu que muchos tienen acá. Ya no quiero al pastor que tú pusiste en mi vida porque, cómo me exige, cómo me pregunta, me anda fiscalizando, me dice dónde está porque no he llegado. Mejor ya voy a otra iglesia mucho más grandota donde nadie se entere si voy o no voy. Y después no regresan por orgullo, porque creo que la regué, no tenía que hacer así. A mí me preguntaban si yo llegaba o no llegaba, aquí ni se acuerdan de mí, ni saben quién soy yo. Es que mis papás, se la pasan sermoneándome una y otra vez. Mejor me voy con los tíos. ¿Y te vas con los tíos? Y, nanita, no, creo que no. Voy para el regreso, ¿me aceptas otra vez? Es lo mismo. Es lo mismo. Buscamos siempre comodidad, zonas de confort. Y Dios no te va a permitir estar en zonas de confort. Nunca lo va a hacer Dios así. Te va a tener que poner a Saulos en tu vida. Que se levanten Saulos en tu vida para que te persigan
y te pongas a orar y te pongas a buscar al Señor. El maná en la Biblia no solamente fue el sustento fundamental durante 40 años para el pueblo de Israel, sino también fue la provisión en grandes cantidades, porque así es Dios, te da en grandes cantidades. La provisión duraba durante todo el año, Dios no dejaba un día de no darles de comer. Ese era el maná. Ese era el maná. ¿Cada cuándo suministraba Dios el maná? Cada 6 días. Y el sexto lo multiplicaba para que el día séptimo, el día de reposo, no trabajaran, no se fatigaran, no lo buscaran. Dios es un Dios de orden. Y Dios te va a probar si eres honesto, si eres disciplinado en tus cosas. Dios te va a probar. Y no te quejes si no eres disciplinado y las cosas están saliendo mal en tu vida por falta de disciplina, de orden. Él dijo cuánto tenía que recoger. Si había una familia que tuviera más integrantes, pues se recoge más. Aquellos que eran menos integrantes, se recoge menos. Pero todos tenían que tener suficiente para comer en ese día. Pero obviamente, como siempre, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios sabiduría para ahorrar? ¿Y cuántas veces tienes que pedirle a Dios sabiduría para gastar? Alguien me contaba cuando era chiquito, la abuelita guardaba las cosas, porque si no, al día siguiente que iban a comer. Y luego a esa abuelita se le olvidaba que había guardado justamente eso para comerse el día siguiente. Y pasaban los días, y pasaban los días. Y cuando la abuelita se acordaba que había guardado ese elemento, ahí en su ropero, abre el ropero, abuelita, y enséñame, ¿no? Así esa canción. Que estaba enmohecido lo que había guardado. Y ni se lo comió allá, ni se lo comió acá. Muchas veces tú ahorras más de lo que tendrías que ahorrar, o gastas más de lo que deberías de gastar. Y terminas justamente así. Tenemos que ser sabios para gastar, tenemos que ser sabios para ahorrar. Al fin hay una cosa bien importante. Y creo que todos estamos en el mismo sentir. Nada te vas a llevar cuando te marches. Nada. Todo se va a quedar ahí, todo. Hayas acumulado mucho, hayas acumulado poco, se va a quedar aquí. Y yo lo que digo es, disfrútalo en vida. Sé prudente para gastar, pero sé prudente para ahorrar. Y las cosas van a ser completamente diferentes. Sigo leyendo. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo esto, es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos le guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Vamos a hablar un poco, que eso es lo que me resta de tiempo, es el día de reposo. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2.
Vamos al versículo 23. Dice así, Marcos capítulo 2, versículo 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, el día de reposo era sábado. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Quien está leyendo la lectura anual de la Biblia, esto es lo que vamos de pasar justamente, ¿cierto? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces quiere decir que aquí Jesús estaba enseñando no solamente a sus discípulos, también estaba enseñando a los fariseos. Dios había establecido el día sábado no como un asunto que tenía que ver con Dios, sino para favorecer ¿a quién? A los hombres. El día de reposo no fue para que se le honrara a Dios en ese día, sino para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el pueblo de Israel era muy trabajador, así como tú. Trabajaba de sol a sol, de lunes a domingo, ¿no? Y no descansaba porque le gusta mucho trabajar. ¿Cuántos no se llevan trabajo a su casa? Ya estoy viendo sus mentes. ¿Que acaso el pastor me está fiscalizando en una cámara oculta? No. Hay muchos que les gusta trabajar y no se conforman solamente con trabajar en sus 8 horas o 10 horas de trabajo, sino se trabajan todo el día, ¿no? Y justamente por eso fue creado el día de reposo, para que entonces tuvieran un día específicamente ¿para quién? Para ellos y Dios. Esto fue un día de bendición para el hombre, no para Dios. Fue creado justamente para que ese día que no trabajase el hombre, lo dedicara completamente a su vida espiritual. Eso es bien importante. Dios estableció el descanso sabático en el cual buscaba el bienestar del hombre desde el aspecto espiritual. Hay mucha gente que se ha confundido y los domingos se llevan trabajo para decir, después de la iglesia me voy a trabajar y terminar el reporte del lunes, y eso es un pecado. Porque no fue dado ese día de descanso para tu trabajo o para tu negocio o para tu empresa. Ese día es justamente para que pases un tiempo con el Señor y tu familia en armonía. No necesitas grandes cantidades de dinero para pasar un día agradable en casa. Porque muchas veces de repente, es que no tengo dinero. Pues nunca vas a tener porque lo sigues diciendo. El día que diga, tengo mucho dinero, Dios te va a socorrer con más dinero. Ten mucho cuidado con lo que tú siempre dices. Vamos acá, no tengo dinero. Vamos allá, no tengo dinero. Vamos allá, no tengo dinero. Entonces, ¿para qué trabajas? Si nunca tienes dinero, pues entonces, ¿para qué trabajas? Yo he entendido que el que trabaja tiene que comer, es lo que dice la Biblia. ¿Que tengo que ser administrado? Sí. Pero también tengo que aprender a obedecer lo que ya Dios estableció en la Biblia. Ya tengo que obedecer esa parte. Dios no creó al hombre para el día de reposo, fue al revés. El día de reposo fue creado ¿para quién? Para nosotros. Este día tú vienes a tener una comunión con el Señor, a platicar con el Señor, a que Dios abra tu corazón y salgas completamente diferente a como tú llegaste acá. Venías triste, venías melancólico, desesperado, ansioso, deprimido, y Dios comenzó a hablar a tu corazón, comenzó a hablar a tu espíritu, y tu espíritu se empezó a fortalecer. Y dices, pues sí, ¿para qué me estoy preocupando si la provisión viene del Señor?
Y Él da siempre a manos llenas. ¿Para qué me preocupo? Ocúpate en hacer las cosas bien conforme a lo que Dios ya estableció. Si tienes deudas, págalas. Para que tu economía esté sana. No pidas más prestado. Es curioso de repente eso. Voy a pedir prestado para pagar lo que yo debo. Para tener una sola cuenta, pastor, no tener 20. No saben lo que hace el Señor. No pidas más prestado. Termina de pagar tus deudas, haz que tu economía esté sana. Y solamente gasta lo que necesites, no lo que tú quieres. ¿Lo quiero o lo necesito? Si lo quieres, no lo compres. Si lo necesitas, cómpralo. Es que el niño tiene que ir al médico. Otra vez, no tengo dinero. Oye, tiene que ir al médico. Oye, el niño quiere unos tenis. Tiene 30 pares. Uno más. Es el nuevo, es el clásico. ¿Me explicó? Tenemos que ser sabios. ¿Lo quieres o lo necesitas? Entonces el día de reposo fue creado justamente para ti, para que tú te puedas gozar con el Señor, para que tú te puedas gozar con tu familia. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor es mayor que el día de reposo y tiene toda la autoridad para determinar qué era lícito en ese día. O sea, ahora resulta que los fariseos conocían más de la palabra que el mismo Dios. ¿Por qué tus siervos están comiendo? ¿Por qué no? Es que es día de reposo y otra vez y ¿qué? Ellos conocían la ley. Ellos sabían que había hecho justamente David cuando tuvo hambre, tuvo que acercarse al sacerdote y sabía que ese alimento era consagrado a los sacerdotes, pero él finalmente era el rey. ¿Tú quién eres? ¿No eres el rey? ¿No eres la reina de Dios? ¿No somos reyes y sacerdotes delante de Dios? ¿Sí o no? Así como que con miedo, sí, sí, lo somos. Sí lo somos. Esa parte hay que creerlo. Sí lo somos. Y el único que puede romper las reglas en este mundo y en todo el universo es Dios. Porque por Él, para Él y en Él fue creado todo. Simplemente hay que tener la madurez de reconocer su soberanía. Dios es Dios y punto, Él es soberano. Él decide. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir si mañana va a vivir? ¿Alguien puede ser tan orgulloso y soberbio? No, mañana voy a vivir y el próximo año también, ¿sí? Aguas, no sé qué adelante es tu vida para que vea que Dios no se, ¿no? Dios decide cuándo. Dios dice, ya tengo la fecha cuando tú vas a venirme a pedir cuentas. Ya está puesto. Entonces tengamos mucho cuidado con ese orgullo. ¿Qué pasaba en ese entonces con los tiempos de Jesús? Que las normas rabínicas hacían que el hombre se sujetara justamente a la ley de los hombres y no la ley de Dios. Eran muy buenos para modificar la ley de Dios. ¿Qué no era más importante lavarse las manos antes de comer? ¿Eso es donde dice la Biblia que tienes que hacer eso? ¿Era una tradición qué? De los ancianos, rabínica. Lo que simbolizaba justamente cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, tenía que ir antes que purificarse, pero era otro sentido. Era otro sentido. Espiritualmente significa que tú no puedes llegar a donde está Dios. Si hay pecado en tu vida, tienes que pedir perdón, arrepentirte para que tú puedas tener acceso al lugar santísimo. Es lo que tenemos que aprender. Hay mucha gente que está más enfocada en que el niño se lave las manos a que reciba palabra de Dios. Y yo no creo que llegues al cielo y esté Dios, Jesús diciendo a ver las manos, a ver las manos.
¿Me explicó? O sea, lo que hoy Dios está viendo es tu corazón, qué tan limpio está, porque lo que dice que lo que entra no es lo que contamina, sino que sale, porque sale ¿de dónde? De tu corazón. De ahí salen todas las cosas, los malos pensamientos, los adulterios, las tranzas, las mentiras, los engaños. Entonces, el día de reposo justamente es ese, amados. Yo espero que realmente hoy esta parte de lo que Dios haya hablado a tu corazón, llévatelo a tu corazón. Medítalo, reflexiónalo y toma decisiones que impacten hoy el reino de Dios. Que tus decisiones impacten el reino de Dios. Es bien importante eso, que tus decisiones impacten el reino de Dios. Tienes que tener visión de reino. Y te voy a ayudar. Visión de reino es justamente hacer las cosas, buscando las cosas donde Dios sea exaltado, honrado, glorificado en todo lo que tú estés haciendo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos esta mañana. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu amor. Gracias porque sé que hoy hablaste a mi corazón, Señor. Perdóname si mi vida ha sido de mucha queja, de estarme quejando una y otra cosa, Señor. Perdóname si no estoy contento con lo que tú me has dado y siempre estoy pidiendo más. Perdóname, Señor, si no me acepto como soy, de cómo me hiciste. Yo sé que hay cosas que estás trabajando en mí, pero yo soy una persona única ante tus ojos. No hay más personas como yo, Señor. Y gracias por cómo tú me hiciste. Gracias, Señor, porque tú me escogiste así, tal como soy. Gracias, Señor. Y sé que me das la capacidad de discernimiento a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Gracias, porque sé que hoy tengo que cambiar muchas cosas y estoy en ese proceso de cambio, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy me estás sustentando y hoy tú me favoreces en darme todo lo que yo hoy necesito. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque de verdad tiene tiempo de que hoy no tengo que estar padeciendo alguna situación de enfermedad. Gracias porque hoy me has permitido dormir en paz, levantarme en paz, disfrutar la familia que has puesto en mi vida. Gracias, Señor, por esta iglesia donde tú me has puesto. Gracias por los hijos que me has dado. Gracias por los nietos que tengo, Señor. Gracias porque tengo una familia de la fe que ora por mi vida, por mi familia, en todo tiempo. Y gracias porque has puesto en mi vida un pastor que está velando por mi alma, Señor. Te pido que tú sigas guardándonos, nos sigas llevando en el hueco de tu mano, que nos sigas mostrando ese caminar, Señor, ese camino de luz, ese camino que está cercado bajo tu palabra, Señor. Y gracias por esa preciosa palabra que me alienta, me anima y me limpia, Señor, y me hace nuevamente vivir confiado en ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Quién está contento esta mañana? Vamos a alabar al Señor entonces.